Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Le habla Rafael Tobal, diácono del Ministerio de Acción Positiva. Esta noche vamos a tener un estudio basado en Daniel 12. Y para dar inicio vamos a tener la oración de apertura que la tía Neti nos va a llevar en oración. Tía Neti, por favor. Gloria a Dios. Sí, vamos a poner, amado Dios, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gracia por esta oportunidad que hoy vamos a tener de recibir este estudio. Te pedimos que le dé tu sabiduría, mi Dios, al que va a dirigir este estudio y a nosotros, que nos dé oído de escucha para atender toda la palabra, todo lo que se hable en este momento. Amén. Y también queremos presentarte todo nuestro problema, tú lo conoces, pero especialmente lo que queremos es que este estudio sea de beneficio para cada uno de nosotros, para que lo llevemos a nuestra familia y a la comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, la hermana Daisy, que nos va a leer las escrituras en el capítulo 12 de Daniel. Ok, le doy lectura. El título es El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que se duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán lavados y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, por lo entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú caminarás hacia tu fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amén. Bueno, muy bonito este capítulo que se titula El tiempo del fin. Y voy a dar una pequeña introducción. Miguel significa el que es como Dios, y su nombre
con el título del Gran Príncipe apunta al Divino Salvador. Cristo se puso como sacrificio en lugar de los hijos de nuestros pueblos. Llevó la maldición por ellos y la sacó de ellos. Él está a favor de ellos, rogando por ellos ante el trono de gracia. Y después de la destrucción del anticristo, el Señor Jesús volverá a la tierra en el último día. Y Él se manifestará para la redención completa de su pueblo. Cuando Dios obra en favor de ellos, la liberación de la persecución es como la vida entre los muertos. Cuando su evangelio se predica, muchos de los que duermen en el polvo, judíos y gentiles, serán despertados de su paganismo o judaísmo. Y al final despertará la multitud que duerme en el polvo. Muchos serán levantados para la vida eterna y muchos para vergüenza. Hay gloria reservada para todos los santos en el estado futuro, para todos los que son sabios, sabios para sus almas y para la eternidad. Los que llevaron a muchos a la justicia, que volvieron a los pecadores de los errores y de sus caminos y ayudaron a salvar sus almas de la muerte. Todo rey, principado y potestad contrario será derribado y triunfará la santidad y el amor, y serán con honor para la eternidad. El final, este final llegará, asombrosa profecía de tantos hechos variados y extendiéndose a través de tantas épocas sucesivas hasta la resurrección general. Daniel debe haberse consolado con la perspectiva halagüeña de su propia dicha en la muerte, en el juicio para la eternidad. Bueno es para todos nosotros que pensemos muchos en irnos de este mundo. Ese debe ser nuestro camino, pero nuestro consuelo es que no vamos sino hasta que Dios nos llame al otro mundo y hasta que Él haya terminado con nosotros en este mundo, hasta que diga, ve por tu camino, tú que has hecho por obra. Por tanto, ahora ve por tu camino y deja que otros tomen tu lugar. Fue un consuelo para Daniel y es un consuelo para todos los santos que cualquiera sea su suerte en los días de su vida, tendrán una suerte feliz al final de los días. Debe ser él el más grande interés y preocupación de cada uno de nosotros, asegurarse esto. Entonces podemos estar muy contentos con nuestra suerte actual y acoger la voluntad de Dios. Los creyentes son felices en todo momento. Ellos reposan en Dios por fe ahora y le está reservado el reposo en el cielo al final. Entonces, en pocas palabras, nosotros seremos juzgados al final y seremos levantados para ser juzgados por nuestras obras y no por lo que hemos hecho, por nuestros libros de la vida. Entonces, vamos a tratar de mantener y tratar de obtener la salvación, que es el objetivo de todos los creyentes. Queremos que cuando Jesucristo regrese y establezca su reino aquí en la tierra, nosotros podamos ser parte de ese reino, que es algo esencial y que todo creyente debe tener ese objetivo. Entonces, vamos a seguir caminando en los caminos de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios y creer que nuestro Salvador vendrá a rescatarnos y a levantarnos y que nosotros podemos ser parte de ese gran reinado cuando Jesucristo regrese a la tierra. Entonces, vamos a dejar que el primo Waldo nos explique en su propia palabra, primo, qué ha pasado en estos 13 versículos.
Aleluya. Bueno, lo que yo creo que ha pasado es que dice que vendrá un Miguel, ¿verdad que sí? Yo digo que el Miguel que viene es el dueño del mundo, que es Jesucristo. Ajá. Entonces, viene a levantar los muertos. Entonces, ahí que se va a dar entonces cuenta a Dios, ¿verdad que sí? Sí, Yo digo. Entonces, eso será un día, bueno, un día fuerte, ¿verdad? sí, sí. Primo? Sí, Es un día primo. fuerte porque imagínate. Ahí van a sacar el Sí, libro, primo. sí, ahí van a sacar Claro. el que no te apuntaba en el libro, ¿verdad que sí? Ahí va a estar jodón. Pero imagínate. Yo Amén. digo, Primo. Ahí sí es verdad que le salió ahí la sí va a paz. ser la cosa jodón. Sí, sí, Bueno, pues ya usted sabe. Eso es lo que esperamos yo estar pienso. en el libro de la vida, primo, esperamos estar ahí incluido yo. Por eso es que Amén. Vamos a estar en Dios, debemos que sí. hacer las cosas que le placen a Dios o yo. Así es. Vamos. Vamos Bueno, a continuar entonces con Daisy, dónde pasó y también que nos diga también cuándo pasó, Daisy. Esto pasó en Babilonia Ajá. y fue 167, del 167 al 164 años antes de Jesucristo. Amén, amén, así es, Gloria a correcto, Dios. sí. Entonces, déjame preguntarle al ministro, antes que nosotros continuemos, ministro, entonces, ¿qué pasó después de eso? Porque está hablando de 163 Ciento- y 164 a 163. Claro. y ¿Qué, 67. qué pasa después de eso, ministro? Dígame. Bueno, los 1290 días y los 1335 días, Ajá, la mayoría de eruditos los asignan el tiempo que sucede desde que Antíoco Epifani el ajá, cuarto sí, hace la desolación y sí. para el culto hasta que él se muere, que son 1335 días. Por eso dice que bendecido aquellos que puedan durar 1335 días, Yeah. porque ahí muere Antíoco, entonces ya el pueblo de Israel vuelve a tener un refrigerio, pero vuelve otra vez, que vamos a hablar más adelante, cuando es asediado por el Imperio Romano, cuando Okay. destruyen el templo, pero lo vamos a decir un poquito más adelante. Ok, entonces, ministro, usted le toca ahora que decir por qué pasó esto, díganos. Bueno, la razón por qué pasó esto es que Dios, vuelvo y recargo, que hay una escritura que dice que no hay nada que suceda sin que Dios se lo revele a los profetas de él. ¿Y quiénes son los profetas de Dios? No tienen, porque la gente confunde, ¿verdad? Los profetas del pueblo de Israel iban a la escuela y se criaban de pequeño en una escuela de profetas. El Ajá, profeta Elías, había una escuela, era una educación. Era como ser, vamos a suponer, un maestro o un doctor en teología, un doctor en médico, pero en este caso era un doctor preparado en la palabra de interpretación, de cómo entender. Ahora, los profetas de Dios, ¿quiénes son estos días? Bueno, son esos hombres y mujeres que sirven a Dios de corazón. Entonces, la palabra, Dios siempre quiere que nosotros tengamos parte del conocimiento, no total, porque más adelante, cuando yo dé la explicación, veremos que esta pregunta que le hace Daniel al ángel al final del capítulo, del capítulo 12, que le dice que cuándo van a pasar, es básicamente la misma pregunta que le hacen los discípulos a Jesús en el capítulo 24 de sí, Mateo. Señor, ¿y cuándo van a ocurrir esta cosa? Pero más adelante yo abriré un poquito más y hablaré sobre esto. Pero esto sucede para que nosotros tengamos, como dije antes, que Dios es real, que Dios conoce los tiempos venideros, que Dios sabe lo que va a suceder. Entonces Dios hace y da profecía para aquellos que queramos creer y queramos guiarnos de la palabra, tener por lo menos una conducencia a lo que va a suceder, al futuro que nos espera. ok. Amén. Vamos a tener entonces al hermano René para continuar. Que el hermano René nos diga cómo ocurrió todo esto, hermano René. Gracias, amado hermano, que el Eterno le bendiga. Pero para aclarar algo, este sueño fue revelado a Daniel en el año 536 antes de Cristo, alrededor 35-36. Lo que Ok. la hermana Nina no dijo es cuando pasó, se cumple, especialmente el capítulo 11 que vimos, ¿sí? Por eso Yeah. quería hacer esa aclaración. Bueno, tenemos que, y valga la redundancia,
tenemos de nuevo que ir un poquito para atrás al capítulo 10 de Daniel, y esto, como pasó, fue que el hermano Daniel estuvo orando por 21 días, y tan pronto el primer día que él empezó a orar, de acuerdo al capítulo 10, Dios despachó a un ángel para que le llevara la interpretación. Pero ¿qué pasa? Que un ángel caído, que los ángeles caídos que Dios tiró a la tierra son ángeles poderosos todavía. Se enfrentó a ese ángel por 21 días, en 21 días, y entonces tuvo que venir Micael o Miguel, que es el comandante de todos los ejércitos de los ángeles de Dios, a tener que ayudarle para que este ángel fuera y llevara el mensaje. Al cumplirse los 21 días, ahí vemos al final del capítulo 10, que el ángel le puede decir a Daniel que lo que yo acabo de decir. Entonces después vimos que en el capítulo 11 le da la profecía que pasa ahí de Antíoco Epifanio y lo que pasa con rey del norte y rey del sur, que eran dos generales, los dos generales más poderosos del reino de Alejandro Magno, que vivió en 4. Y después aquí llegamos al final de toda esta interpretación, que es acerca de los tiempos finales, y que el hermano le iba a explicar, y que tiene que ver con los últimos 7 años. ¿Se acuerdan de las, no para confundirlo, pero tiene que tocarse un poco? Vimos que creo que en el capítulo 9 hablamos de de las 70 semanas. Entonces esta sería la última semana que se va a cumplir la gran tribulación, y lo voy a dejar ahí para no meterme más profundo. Gracias. Amén, amén. Entonces, vamos a darle la oportunidad a la tía. Tía, de acuerdo a lo que usted ha escuchado, ¿cuáles son los personajes que participan aquí? El principal personaje es Daniel, porque ahí sigue, ¿verdad?, con la profecía. Sí. Pero aquí es muy importante porque es la primera vez que él ahí se habla de la resurrección. Entonces, de ese príncipe Miguel, que es de que se habla, ese príncipe, los judíos creían en ese príncipe, ¿verdad? Entonces, el príncipe Miguel vendría, y cómo diríamos que el príncipe Miguel hace como, ¿verdad?, para hacernos ver que va a venir también uno que va ¿verdad?, a resucitar, que fue Jesucristo, que ahí culmina. Entonces, para mí, esos dos son los dos personajes, Daniel y el príncipe Miguel. Amén, amén. Amén, amén. Sí, entonces, vamos a dar que el ministro dé un resumen de este capítulo en general. Amén. Un mejor entendimiento de lo que ha ocurrido acá. Claro, gracias, diácono, siempre por su labor y su dedicación. Bueno, ustedes saben que es muy importante tener claros, amados hermanos, que la importancia no es nosotros saber todo eso, sino entender que Dios nos llama a ser fiel como Daniel, ¿verdad? Y para aquellos que les gusta estudiar más profundamente y les gusta conocer, ok, se pueden dedicar a un estudio más extenso. Ahora, como expliqué antes, los 1290 días y los 1335 días, la mayoría de eruditos y estudiosos asignan ese tiempo de cuando Antíoco Epifane hace la abominación del templo y para de cesar la adoración y el culto y el incienso, entonces hasta que él muere, que pasan 1335 días. Pero aquí hay una cosa que está hablando del futuro, ¿no? Se describe a Jesús en el medio del agua, vestido de lino, que yo creo que también, aparte de los dos personajes que explicaba la tía,
es un personaje esencial, como siempre, en todo, ¿no? Y es muy importante ver la correlación entre Daniel 12 y Revelación, porque hay algunos hermanos que dicen, no, el Antiguo Testamento no cuenta, pero Dios en su sabia misericordia, para aquellos que tienden a hacer eso, nos da el libro de Revelación, que básicamente profundiza un poquito más, pero hablándonos a nosotros los cristianos. Daniel le habla a los judíos. Ahora, es muy similar este capítulo al capítulo 24. Daniel hace la pregunta al ángel, pero ¿y cuándo que van a suceder esto? Y fíjense que el ángel no le contesta, ¿verdad? El ángel le dice, no, Daniel, es bueno que te vuelva y siga sirviéndole al rey. Entonces no le contesta. De igual manera, los discípulos de Jesús tenían esta inquietud y en el capítulo 24 le preguntan la pregunta a Jesucristo, Señor, ¿y cuándo van a ocurrir esta cosa? Jesús no le contesta directamente, pero le da varias señales. Ahora, la escritura se tiene que interpretar bajo el contexto escrito, por eso no es bueno nunca, como dice la palabra en Revelación, ni añadir ni quitar. Hay una regla como se estudia la Biblia. Por ejemplo, el que Jesucristo dijera que iba un momento de desolación allí en el 24, capítulo 24, se está refiriendo cuando Jerusalén es rodeada por los romanos, es quemada y el templo es destruido bajo el liderazgo de Tito Vepuciano en el año 70. Él ya le había advertido a los discípulos y le había pedido que salieran de Jerusalén y se fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Ustedes recuerdan, ¿no? Mateo 15, que le dice, vaya a ir por todo el mundo, predicar el evangelio, el que se arrepintiera y se bautizara será salvo, mas el que no creyere se condenará. Entonces, pero ellos no se fueron de Jerusalén, ellos se quedaron allí cómodos. Imagínense, en un solo hecho se convierte en 3,000 gente. Pedro está en la cumbre con 8,000, 10,000, quién sabe, 20,000 miembros, imagínense, y no salen de allí y no quieren predicarle también el evangelio a nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Y es importante que mencionemos esto. Levanta a Pablo para ser el apóstol a los cristianos. Y eso todo hay que entenderlo, ¿eh? Dios tiene un plan para los hombres, pero a veces nosotros no debíamos. Entonces Dios tiene que levantar a otros. Pero volviendo al punto del fin, Jesucristo le dio una señal. Primero, los fariseos en una le preguntan a él que le diera señal y él dijo, no va a haber más señal que los 3 días que Jonás duró en el pecho adentro del pez, así el hombre durará 3 días bajo la tierra, refiriéndose a Jesucristo muriendo y resucitando el tercer día. Después a los discípulos preguntaron, pero Señor, ¿cuándo van a pasar esas cosas? Algo muy importante que me gusta siempre clarificar, que es el hecho que Jesucristo claramente dice que el día y la hora ni él la sabe. Oigan esto, solamente el Padre. Entonces, todo el que viene y dice, no, que tal día va, eso es cuento de camino y ustedes pueden no creerlo. Entonces, es muy importante la señal que dio Jesucristo. Vea, Jesucristo le dijo a los discípulos que iban a ser tiempo fuerte, pero ese contexto está hablando ahí en el tiempo cuando Jerusalén va a ser destruida. Por eso él dice que le van a enviar un consolador. Yo leía en un diccionario donde el Webster, un escritor en Eli de 1900, donde hacen una comparación, por ejemplo, en la venida de Cristo en juicio de Jerusalén, con referencia a Mateo 24, y la venida de Cristo en el juicio del mundo, Mateo 24, 36, 51. Entonces, la primera que ellos hacen, en Mateo 24, ¿verdad? En la venida de Jesucristo, se puede huir a los montes. Al final, no se puede huir a ningún monte, según la segunda de Pedro 3:10. En el juicio, cuando estaba Jesucristo, en Mateo 24, 16, nos dice que es un juicio local sobre Jerusalén. En el final, en Mateo 25, 32, vemos que es un juicio universal a toda la tierra, que se describe aquí a Daniel, pero no con tanto detalle. Dice otra contradicción entre los dos. En el tiempo de Jesucristo requiere prisa para escapar. Versículo 24, 16 y 18. En los tiempos venideros, en 1 Corintios 15, 52, vemos que nadie va a poder escapar, nada más los que sean servidores de Cristo. Y un sinnúmero de cosas para que usted pueda entender la diferencia
entre quiénes van a ser salvos, quiénes no se van a salvar. Ahí lo dice bien claro en Daniel, lo dice bien claro en Revelación. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida van a ser echados al fuego eterno con la bestia y el dragón original, que significa la muerte segunda. Y con eso le dejo, hermano. Gracias, señor diácono, gracias a toda la audiencia por permitirme el privilegio de poder conversar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchas bendiciones. Amén, amén. Esto es súper interesante, este mensaje y estamos hablando de miles de años atrás y prediciendo esto, y no, es una gran profecía que todavía será cumplida en el futuro. Pero nosotros sabemos, como dice, que todos nosotros seremos despertados, ¿verdad? Amén. Para traernos frente a Jesucristo y ser juzgados de acuerdo a nuestros hechos. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros sigamos predicando el Evangelio y amando al prójimo como a nosotros mismos, porque tendremos que dar cuenta algún día, señores. Bueno, Rafael, Todos nosotros. Bien, hermano. y me gustaría añadir un poquito más acerca de la explicación del ministro. Sí. De acuerdo, porque yo también estuve escuchando y estudiando, de acuerdo Sí. a la mayor cantidad de eruditos, recuerden que Antíoco Epifanio era un prototipo de otro líder que iba a venir. ¿Cuál es el líder? Ese líder era el anticristo. Sí. Ajá, y dice que nos dice el capítulo 12 que después que se ponga la abominación de desolación, es decir, que el anticristo, de acuerdo a como leímos antes, no para confundir a la audiencia mucho, él va a hacer un trato con Israel, lo va a engañar, y a la mitad, y en 3 años y medio, quiere decir, a la mitad de la tribulación, 3 años y medio, él va a poner una estatua de él mismo en el templo de Israel y va a parar el sacrificio, empezando de cuando él ponga esa estatua de él, nos dice aquí, es que empiezan los 1335 años, que son aproximadamente, como describe el capítulo, que son aproximadamente un poquito más de 3 años y medio. Entonces, y después de ahí es que viene Miguel y pelea con Satanás, y Cristo viene y al fin vence, y después se añaden como 45 días más, y algunos eruditos creen que esos 45 días más que se añaden a los 1335 años dicen que se cree que puede ser que es que en ese tiempo que Jesucristo va a juzgar al mundo para ya establecer su reino aquí en la tierra. Gracias. Amén, amén. Bueno, yo voy a pedirle a la persona que va a hacer la oración que oremos por la persona que está padeciendo de cáncer, especialmente nuestra hermana Olga. Pero esta semana se me acercaron 2 personas y me pidieron oración que tienen familiares que están padeciendo de cáncer. Y uno de ellos es un joven, digo que un joven, 52 años, y tiene cáncer terminal del páncreas. Entonces, tenemos que seguir orando por los enfermos y para que Dios se manifieste, porque esta enfermedad está haciendo estragos en muchas familias hoy en día, señores. Diácono, sí. a mí también hace 35 minutos, alrededor de 35, 40 minutos, me llamó el manager, el hombre que me maneja por más de 25 años las casas en Florida, Hans Magun, y me pidió que oren por él. Él tiene cáncer. Ahora, Hans tiene como 90 años y no quiere dar el brazo a torcer. Amén. Y es un veterano de la guerra de Vietnam. Sí. Y yo le dije que lo íbamos a añadir, Rafael, en la lista. Hans Magun se llama él. Entonces yo voy a hacer la oración. Sí. Para orar por los enfermos, a orar por las víctimas de Israel y Palestina, los inocentes, que no tienen nada que ver con las decisiones que están tomando los líderes. Amantísimo Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por el privilegio, el amor que tú nos das, Señor, el permitirnos compartir con tu palabra. Venimos a pedirte, Señor,
Oh Padre Santo, que tenga misericordia de este mundo, Padre. Mira a los inocentes, Señor, como están muriendo en el Medio Oriente, Señor, por las decisiones de líderes que no piensan, Padre, en el dolor de una madre, de un niño que pierde su padre. Señor, te pedimos, Padre, misericordia de ambos lados, de Israel, Padre Santo, primero tu pueblo, y para los palestinos, Señor, que son gente que están sufriendo. Mira, Padre, esa víctima, Padre, provéele, Padre, refrigerio, Padre, que pare el ataque al lugar de Gaza, Padre Santo, con un bombardeo inmenso que está tomando Israel, Padre, y esta gente no tiene forma de protegerse, Señor. Que no sufran aquello inocente por la decisión de algunos que toman decisiones drásticas, Padre, para beneficiar su propio movimiento. Señor, te doy gracias, Señor, porque la sangre remedidora de Jesucristo nos lava y nos sana de toda enfermedad. La aplicamos, Señor, en esta persona que están pidiendo sanación divina, Hans Magún, y la persona que ha mencionado mi hermano Rafael, a Olguita, la madre de nuestro primo Waldo, Señor, a mi tía, Señor, que tú le pases ungüento sano, Señor, por el cuerpo, para que ella pueda recibir refrigerio y sanidad. Señor, te doy la gracia, Padre Santo. Declaro, Padre Santo, sanidad divina en el mundo, Padre eterno. Declaro que nosotros creemos en un Dios vivo que hace milagros hoy, mañana y siempre. Señor, y con la potestad que tú nos das y en la sangre remedidora de Jesucristo, te pedimos todo, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios, Amén, gloria amén. a Dios. Amén. Buenas Dios lo Bendecida bendiga. noche a todos.